quiero hacerles una pregunta que no me van a responder, que se la van a responder ustedes mismos. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación difícil, pero en un momento de tensión que sabemos que lo que viene es duro, pero no queremos hacer otra cosa? No podemos hacer más nada. Yo les voy a hacer una confidencia. Cuando yo tenía 20 años, tengo buena memoria porque todavía me acuerdo. Cuando yo tenía 20 años, mi mamá había enfermado desde hacía un par de años atrás. Había estado en un tratamiento y pensábamos que el tratamiento había sanado, con el tratamiento había sanado, pero después recayó inesperadamente. Yo tenía 20 años y en mi casa solo éramos dos hermanos, mi hermana mayor y yo, o sea, yo era el menor, o yo soy el menor. Y siempre fui el más cercano a mi mamá. Eso era lógico, mi hermana era más cercana a mi papá. Eso es algo natural en los hermanos cuando son varón y hembra o hembra y varón. El asunto es que nadie, o sea, ya se sabía de antemano que no había forma médicamente de remediar la enfermedad de mi mamá, y el tema era que me lo decía a mí. Ni mi papá ni mi hermana se atrevían por la cercanía conmigo. Mi mamá, el único que se atrevió fue mi cuñado, el esposo de mi hermana, que era médico igual que mi hermana, es médico igual que mi hermana. Y me acuerdo, y por eso el pasaje que vamos a leer después me habla mucho, porque me acuerdo que él me invitó a cenar, él y yo solo, a un restaurante que nos gustaba a los dos, nosotros teníamos muy buena relación, para decirme que ya era imposible, era inevitable lo que iba a pasar con María. En efecto, un año después pasó, menos de un año después. Y me acuerdo, saben, ustedes cuando, no sé si a ustedes le han dado una mala noticia y ustedes como que la saben de antemano, ¿les ha pasado? Cuando mi cuñado empezó a hablar, yo ya sabía lo que me iba a decir, pero no podía interrumpirlo. Y bueno, ese momento es un momento de tensión, es un momento difícil, tanto para el que lo dice como para el que recibe la información. Ustedes se imaginan lo difícil que sería. No voy a poner a Jesús, voy a poner a los discípulos. Ustedes se imaginan lo difícil que debió haber sido para los discípulos la última cena. Ustedes se imaginan lo difícil que debió haber sido escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, vamos a ponerlo en criollo y en dos platos. Jesús les estaba diciendo: voy a morir. Lo difícil que era para esos 11 hombres que durante 12, pero hay uno en especial que vamos a tratar. Para esos hombres que habían caminado 3 años y medio para ese momento aproximadamente con Jesús, que habían logrado un nivel de confianza, lo difícil que era escuchar eso. Me imagino que a más de uno, y lo vemos en la palabra, lo que le ocurrió fue negar el no, como cuando nosotros nos dan una mano así: Dios me libre. Están a punto de enfrentar en ese momento, para ese momento, la prueba más grande que iban a sufrir ellos. Jesús estaba a punto de cumplir la misión por la que había venido a la tierra. Para ellos era el momento más difícil. Yo quiero que ustedes me acompañen a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer un pasaje largo. Vamos a leer 15 versículos. Mateo 26 desde el 21. Quiero en lo posible que todos lo tengan, y si no tienen Biblia, busque a alguien al lado que le deje acercarse a él y leer. Mateo 26, verso 21. Y mientras comían,
dijo, hablando Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, precisamente, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y quiero que lean en voz alta esa última parte que vamos a ver ahora. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor, bendice tu palabra y permite que tu palabra nos llene de tu gracia, de tu verdad, de la única y verdadera confianza, la confianza en ti, que es la valedera. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre le caemos encima al pobre Pedro, ¿verdad? Por eso lo pasa por salir. Siempre le caemos encima al pobre Pedro. Siempre, es que Pedro salió. Pero ahí Mateo dice que todos dijeron lo mismo que Pedro. Todos dijeron: aunque tenga que morir, me voy contigo. No fue Pedro solo, fueron todos. Esos todos eran los 11. En ese momento ya Judas no estaba ahí. Eso lo podemos ver en el otro evangelio, el de Juan. Judas ya había salido en ese momento. ¿Ok? Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tanto la traición de Judas como la negación de Pedro, y ojo, Pedro negó expresamente, pero es que los otros 10 también negaron, no expresamente, pero se fueron, se evaporaron. En el momento cumbre del cumplimiento de la misión de Jesús, todos se fumaron. Pedro lo seguía de lejos y lo negó. Los otros ni siquiera lo seguían de lejos, salvo Juan, que estaba con Pedro. Todos. Pero saben, aquí hay dos caras de la misma moneda: Judas y los otros 11. Los 12, para los 12, esto es un momento de fracaso, no de Jesús. Jesús estaba cumpliendo su misión. El fracaso fue de ellos. 11 lo negaron, uno de ellos expresamente, y uno lo traicionó, uno lo entregó. Para todos fueron historias de fracaso que a veces nos pueden confrontar con nosotros mismos, pueden ser espejos para nosotros. Y yo sé que más de uno súper religioso, cuando oye esto, dice: no, pues yo jamás he negado al Señor. Voy a hacer así como el fiscal acusador. Y perdón, ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos pecado la última semana? No me vayan a decir, no le estoy preguntando, no me vayan a decir
quiero que lo piensen. En la última semana, desde el domingo pasado a hoy, ¿cuántas veces hemos pecado? Bueno, cada vez que usted y yo pecamos lo estamos negando. El problema es que no dependemos de lo que nosotros hacemos, sino de la gracia de Él. De hecho, le voy a romper la tradición de las últimas dos predicas. No les voy a dar el título al final, se los voy a dar ahora. El título de este mensaje que el Señor nos tiene es de la autoconfianza a la gracia. Y el Señor quiere que usted y yo cada día hagamos ese camino, ese cambio de la autoconfianza a la gracia. No es lo que yo soy, no es lo que yo hago, no es lo que yo puedo cantar, predicar, decir, hacer, saber, es lo que Él hizo y lo que Él hace. Lo que Él hizo en esa cruz y lo que Él hace en mi vida todos los días. No depende de mí, depende de Él. Yo tengo que entregarme, rendirme. No decir la frase mágica como los 11 discípulos, yo contigo hasta la muerte. Humanamente lo vamos a hacer. Gracias a Dios que Él nos quiere a pesar de eso. Hoy vamos a ver cómo Jesús maneja la traición y la debilidad humana. Hoy vamos a ver cómo Él nos da la respuesta ante esa debilidad de nosotros. Como Él nos ofrece la esperanza y la redención a pesar de nosotros. El primer punto que vamos a tocar es esa traición y nuestra respuesta. El verso 26 de Mateo que acabamos de leer, el verso 21, perdón, del capítulo 26 dice: de cierto os digo que uno de nosotros me va a entregar. Para qué bomba que lanzó Jesús en plena cena. Ustedes se imaginan, vamos a cenar, vamos a almorzar ahorita. Y cuando hacemos almorzar dicen: por cierto, uno de ustedes me va a traicionar. No lo pueden lanzar así como con anestesia, poco a poco. No, hay noticias que hay que darla de golpe. Hay noticias que es mejor no dorar la píldora, como dicen el refrán. Es mejor soltarlas de uno. Yo me acuerdo, es mejor el choque que el endulzamiento. Me acuerdo que de niño, fíjense qué memoria tengo que me acuerdo. Cuando era niño, hasta los 3, 4 años, tenía un problema. Le tenía literalmente pánico a los perros. Pánico. Veía un perro y o me congelaba o me metía detrás de mi mamá o de mi papá. O el que estuviera conmigo. Pánico. Nunca entendimos por qué. Pero le tenía pánico a los perros. Pero ahí mi papá decidió la terapia de choque. Me llevó un perro a la casa. Me confrontó conmigo. Claro, un cachorro, ¿no? Por supuesto. Ahora es todo lo contrario. Ahora me llevo bien con los perros. Hay noticias que es mejor, hay cosas que es mejor lanzar el choque de una vez. No disimular. Ahora imaginen el ambiente. Todos están cenando, todos son panas, altos panas, los 12 y Jesús. Y Jesús de repente dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cuál es la reacción normal? Mira para el lado, ¿quién será? Seguro que es este. No, seguro que es el otro. Seguro que es Tomás, que es más incrédulo que él. Pero fíjense que la respuesta en el verso 22 de la mayoría de los 11 era: Señor, ¿soy yo? Ellos dudaban de sí mismos. No, estaban confesando que eran hombres con defectos. 11 dicen: Señor, o sea, su miedo no era que estaban cenando con un traidor, su miedo era llegar a ellos, a cualquiera de ellos, a ser el traidor. No se señalan unos a otros. ¿Saben? Esa es la respuesta correcta para llegar a la gracia.
saber quién soy, saber que yo puedo fallar. Señor, soy yo. Esos 11 vamos a ver que llegaron a la gracia. Dan la respuesta correcta. No empiezan a buscar culpables entre los demás. Dicen, Señor, si soy yo, haz algo. Puedo ser yo. ¿En qué estoy fallando? ¿Hay algo en mí que me aleja de ti, Señor? Esa es la respuesta que deberíamos darnos todos los días. El otro día veía en redes una prédica, un extracto de una prédica de Paul Washer, y él decía, yo lo comparto con él, que debemos estar claros que cada vez que pecamos en la presencia de Dios, porque usted y yo, por la gracia de Él, el día que lo aceptamos como Señor y Salvador, estamos en su presencia. Eso es una forma de traicionarlo. Pero Él está dispuesto, Él está diciendo, ya va, que yo morí en la cruz por ti. Vamos a tratar esa área que te aleja de mí. Vamos a tratar ese tema. El problema es si yo lo trato o lo escondo. Ellos, ante el maestro, ante el Señor, dijeron, Señor, soy yo. Entonces dime si soy yo. ¿Qué puedo hacer? Ese Señor sobre ellos es, Señor, si soy yo, ¿qué hago para no hacerlo? Pero hay uno, y vamos a contrastarlo con el duodécimo de los apóstoles, que era Judas, para ese momento. Judas es el único que hace una pregunta diferente en el verso 25. No le pregunta, Señor, soy yo. Le dice, soy yo, maestro. Parece semántica, pero hay un problema grave ahí. Los 11 lo reconocían como Señor. Judas lo reconocía como maestro, no como Señor. Judas no se había rendido a Cristo. Los otros 11 sí, con todos los defectos que podían tener. Para Judas era un maestro, para los 11 era su Señor. Y ahí está la diferencia abismal entre esos dos grupos de personas. Maestro, rabí, seguramente le dijo. Muestra una distancia. Su pregunta, a diferencia de la de los 11, no es de arrepentimiento. Es de, a ver, dime, ¿seré yo, maestro? Es una formalidad. Ya Judas había tomado una decisión. Y creo que los otros 11 también. Pero en direcciones opuestas. ¿Qué nos enseña esto? Que el corazón de Judas ya estaba endurecido, ya no lo reconocía como Señor. Era un maestro. Y debemos estar claros en algo. Y a mí me da, yo entiendo, ojo, todos somos discípulos de Cristo. Y en ese sentido, Cristo es nuestro maestro. Pero me da cierta molestia cuando siempre, no nosotros, no en esta congregación, pero siempre tratamos de poner a Jesús como maestro para no herir las susceptibilidades del que no cree que es maestro. Bueno, me importa un bledo la susceptibilidad del mundo. Cristo no es un maestro, es el Señor, es Dios. Es un Dios que nos enseña y se hace maestro, pero es Dios. Y vemos cómo a veces los cristianos, bueno, sí, es que Jesús es un maestro. No, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Es una de las 3 personas de la Trinidad Divina. Gústenos o no nos guste. Creámoslo o no lo creamos. Estaba leyendo en estos días un comentario de un filósofo español que está vivo. Sí, porque generalmente uno lee los comentarios de los filósofos cuando ya murieron. Este todavía está vivo.
Se llama José Antonio Marina, hombre brillante en su disertación. Y él estaba hablando del problema europeo actual. Y tocó un tema interesante. Dice que el problema de Europa es que no quiere ser Europa. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? O sea, los filósofos son así, siempre les gusta andar creando incógnitas. Y es que Europa está negando lo que es. Europa está negando ser un continente crecido, nacido, crecido y forjado en la verdadera fe cristiana. Y Europa está tratando de negar eso. Y cuando tú niegas lo que eres, terminas no siendo nada. Usted y yo somos cristianos porque creemos que Jesús es Dios, mi Señor y mi Salvador. Cualquier cosa que yo haga que no proclame eso a los cuatro vientos es negarlo. No tengo que proclamarlo expresamente, con mis actos, con mi vida. Cualquier cosa que vaya en contra de eso está negando a Jesús. Así de sencillo, así de claro, así de tajante y así de radical. Y si ustedes tienen problemas si tenemos problemas con el radicalismo, bueno, hablen con Jesús, el que dice que el que no lo recoge con él te paramos. Y hay problema con ser radical, pregúntele a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando yo como Judas le digo maestro, ahí hay un problema. Llego a maestro, pero no voy más allá. Maestro era Hillel. Maestro era cualquiera de los rabí del Talmud o de la cultura judía. Jesús era más que un maestro. Yo sé que lo que voy a decir suena duro, pero yo todos los días tengo que preguntarle al Señor si hay un área de mi vida donde hay un Judas dentro de mí. Y todos deberíamos hacer eso. Señor, ¿en qué área soy Judas? A ninguno le gusta ser Judas, yo sé. Pero ¿en qué área soy Judas? ¿En qué área te niego? ¿En qué área te tengo como un maestro, pero no como el Señor de esa área? En el verso 24, ese es el punto 2, es que Jesús da un ejemplo y habla de la profecía. Mateo 24, 26 y 24. Jesús da en ese momento una declaración dolorosísima y tajante. Dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Es decir, cuidado, que yo no vine aquí, a mí no me mata Judas, a mí no me va a matar la traición, yo voy a entregar mi vida. Va según está escrito de él. Más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús aquí está lanzando dos verdades al mismo tiempo. Una, vemos la soberanía de Dios. Jesús no está muriendo porque los fariseos lo quieren matar y porque Judas lo entrega. Jesús está entregando su vida por usted y por mí. Por los 11 que iban a escandalizarse y se iban a evaporar esa noche. Por usted, que a veces nos escandalizamos y nos evaporamos. Y por mí. Y por todos. ¿Saben? Ustedes se imaginan el carácter evidentemente divino de Dios, de Jesús, de estar cenando con 12 tipos, de los cuales uno lo iba a traicionar abiertamente y los otros se iban a ir y los seguía amando y estaba dispuesto a morir por ellos. La traición estaba profetizada. Eso no libera a Judas de la responsabilidad. Cada uno es responsable de sus actos. Pero Judas actuó por su propia voluntad, según su juicio. Pero Jesús le dice, ojo, cuidado Judas.
No es por ti que yo voy a morir. Voy a morir por ti si te arrepientes, pero no es por tu acción que voy a morir. Voy a morir porque vengo a eso. Jesús no es una víctima pasiva, y a veces tenemos que quitarnos esa idea, ¿no? Por eso hay veces que hay ciertas narrativas o ciertas narraciones, ¿sí? que hay que tener cuidado, porque Jesús no es un cordero que lo llevan al matadero. Jesús es el cordero que va a morir por ti y por mí en el matadero. Es diferente. A los corderos los llevan, Jesús fue. Jesús no es una víctima pasiva. Jesús va con toda la intención. En medio del dolor de la traición, la mirada de Jesús empieza a estar en la cruz, en la redención que su sufrimiento va a traer. ¿Saben? Deberíamos aprender eso de Jesús. A veces le pedimos a Dios no que nos sane, no que nos quite, no que nos ponga, no que nos dé, sino que no nos permita doler, que no nos permita atravesar el dolor. Jesús dice: voy al dolor, pero sé que esa es la misión en la que estoy, por la que estoy aquí. Miren, el pseudo evangelio, y lo digo con toda la honestidad del mundo y la responsabilidad, el pseudo evangelio de la prosperidad, porque no tiene otro nombre, no merece otro nombre. No se refiere solo a la prosperidad material, también habla de la prosperidad y de lo físico. Habla que el Señor va a evitar los dolores. Bueno, yo creo que me digan en la Biblia donde dice eso, pues yo me leí otra. Yo leí una del Señor antes, en este mismo instante, pero en otro evangelio, en el de Juan, dice: en el mundo tendréis aflicción. No dice: miren, mijitos, ustedes creen en mí, se les acabaron los problemas. No, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. No les quito la aflicción, vencí al mundo. Son dos cosas diferentes. Interpretamos muy mal a veces las cosas. La aflicción va a estar ahí, y el mundo también, pero Jesús también está ahí. Porque cuando usted y yo no entendemos eso, caemos en la respuesta de los 11: hasta la muerte te sigo. Y sí, Luis, a la muerte no sé de quién, si la muerte de él, pero por la de ellos no. En ese momento, después sí fueron capaces, todos, los 11. Bueno, los 12, lo que pasa es que uno tomó una vía que no era, y acabó el mismo por su. Sí, se tomó un mal ataque. El tercer punto de lo que nos habla este pasaje es la humildad. Y por eso el título, de la autoconfianza a la gracia. Todos, los 12 que estaban ahí, tenían un problema. Fíjense la respuesta de los 11, porque no es la de Pedro nada más. No se entendemos que el pobre Pedro fue el único que: Señor, si es necesario, muero contigo. Eso suena a novela, suena a película de Hollywood. Y la de Judas fue todavía peor, ni siquiera dijo eso. Judas dijo: soy yo, maestro. Marcó distancia. ¿Sabe? Eso nos recuerda que nuestra fuerza no está en lo que sabemos, en lo que somos, en lo que podemos hacer. Nuestra fuerza está en lo que el Cordero ya hizo por nosotros. Nuestra única fuerza verdadera está en Jesús. No hay otra. No hay otra. Yo puedo saber la Biblia de tapa a tapa, de memoria, con números de versículos y demás. Si termino como Judas diciendo: maestro, estoy mal, si no digo Señor, si no creo que es el Señor. El problema no es lo que yo, hasta dónde llegue, los años que puedo tener en el Evangelio, porque a veces chapeamos, ¿no? Yo tengo 25 años. Me alegro por usted.
Es lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Porque no se detuvo, ¿no? Sigue trabajando en nuestras vidas. Para los discípulos esa noche terminó en fracaso. No para Jesús, para los discípulos. Pero no para Jesús. Él sabía la debilidad de ellos. Él sabía los defectos de ellos. Y aún así murió por ellos. Él sabe mi debilidad. Él sabe mis defectos. Y aún así murió por mí. Él sabe sus debilidades. Él sabe sus defectos. Y aún así murió por ustedes. Y esa es la promesa que nos sostiene hoy. Porque a veces hemos reducido tanto la extensión o el significado del Evangelio que reducimos donde no es. Y hemos centrado el Evangelio, el mensaje, la evangelización en simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es verdad, pero no se queda ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no se queda ahí. Eso es una parte. El Evangelio, Jesús no murió simplemente para que yo no fuera al infierno. Jesús murió para que yo no sufriera las consecuencias últimas del pecado, que es apartarme eternamente de Dios y pudiera ser un hijo de Dios. Y eso es una extensión más grande que simplemente no ir al infierno. Su fidelidad, es inagotable. Todos los días Jesús está ahí. ¿Cuántos aquí hemos oído una frase de la Biblia que es la perseverancia de los santos? El otro día estaba viendo un encuentro entre pastores, los cuales a dos de ellos sigo. Uno es norteamericano, ya se lo nombré por Bocho, y el otro es dominicano. Y en ese encuentro le preguntan a uno, es una especie de conversatorio, y el público le hace una pregunta y le dice ¿qué significa la perseverancia de los santos? Y yo me río porque él da una respuesta sencilla, dice: la perseverancia de los santos es que los santos perseveren. Y uno diga, y entonces, y dice este pastor, Sugar Michelin, es que yo no creo en la perseverancia de los impíos. Los impíos son tercos, los santos perseveran. ¿Qué es la diferencia? El hecho de perseverar, o sea, no me hace santo el hecho de perseverar. El hecho de que soy santo me hace perseverar. ¿Se dan cuenta? Porque el que me hace perseverar es quien vive en mí, el Espíritu Santo. No porque yo sea mejor, sino porque Él es Dios. Entonces los santos perseveran. El que persevera hasta el final, ese será salvo, dice la. Lo que está diciendo Jesús no es que. Lo que pasa es que nos encanta juzgar la salvación de los demás, y yo debería estar pendiente de la mía. Es que vamos a ver si persevera para ver si es salvo. Es un problema entre él y Dios. Lo que dice Jesús es que si tú ves que perseveras, ¿y cuándo perseveras? Cuando te va bien, eso no es perseverancia. Cuando todo te ve chévere, eso no es perseverancia. Perseverar cuando las cosas se ponen duras. Perseverar es saber que el maestro murió y resucitó, y ahora me pide que vaya y predique, y Pedro se para y 5,000 se convierten, 4,000 se convierten. Eso es perseverar. Saber que fallé, pero que Él me redimió. Eso es perseverar. La promesa que cuenta no es la que nosotros le hacemos a Dios. Porque nos encanta, y eso también está muy en boga con ese el evangelio medio extraño que hay por ahí, de pacta con el Señor. Si usted busca los pactos de la Biblia que son de Dios, todos tienen una característica: son de Dios hacia abajo. Es decir, el que promueve el pacto es Dios.
Lo de abajo hacia arriba son promesas, no son pactos. Porque yo pacto con Dios, yo te doy esto para que tú me dejes. Bueno, primero, Él no está obligado a darme nada, empezando por ahí. Y segundo, cuando yo le planteo a Dios que Él me dé a cambio de algo, le estoy haciendo un trueque. Y no hay nada, absolutamente nada que yo tenga que le interese a Dios, salvo que yo le entregue mi vida. Es lo único que le interesa. Y ese pacto ya lo selló la sangre de Él. Entonces, no hay ninguna promesa que yo le pueda hacer a Dios que le interesa. La que cuenta es la que Él me hizo a mí. ¿Saben? Cuando Judas dice, soy yo maestro, esa, como dijimos antes, esa respuesta no buscaba un arrepentimiento, era una formalidad. Pero del otro lado, en la otra cara de la moneda también está una falla, la de los discípulos, la de los 11. La que, Señor, yo nunca jamás te negaré, hasta la muerte. Es como corre y al infinito y más allá. Pues ni tan infinito. Llegaron hasta esa noche y se fueron. Después volvieron, eso sí, por la gracia de Dios. A primera vista, las dos historias que estamos viendo parecen idénticas. Judas lo traicionó y los otros se fueron. O sea, todos lo traicionaron. La diferencia es que Judas lo entregó. Sin embargo, ¿saben qué es lo diferente? Los finales. El final de los 11 y el final de Judas. Partiendo de esa pregunta tan vacía o esa respuesta tan vacía de Judas, maestro, soy yo. Judas terminó en un final trágico. Pero hagamos memoria. Cuando Judas recapacita y ve que lo que había hecho era entregar a un inocente, que lo iban a matar, pues no sé qué promesa le había dado el Sanedrín, pero la intención era acabar con su vida. Judas, que había recibido las famosas 30 monedas de plata, ¿qué hace? Sí, lanza la moneda, no quiero eso, está perfecto. Pero ¿qué hace? ¿A quién va? A la ley. Judas va a los únicos que no podían hacer nada por él. ¿Qué le dicen los del Sanedrín? Problema tuyo. A ver qué hace. Cuando usted y yo fallamos y no acudimos a la gracia de Dios, sino que acudimos a la ley de los hombres, nos van a decir, eso es un problema, a ver qué hace. Judas no solo se equivocó en no reconocerlo como Señor, se equivocó ante quien acudió. Imaginen que Judas hubiera acudido a Jesús en ese momento. Sí, reconociendo su traición. Recordemos que hay un evangelio en Lucas, si más no me acuerdo, donde en el momento en que Judas llega con los soldados, Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús le está diciendo, yo no sé si tú me dices maestro, pero yo soy tu amigo. Yo soy tu Señor, estoy dispuesto a morir por ti, Judas, ¿a qué vienes? Pero Judas fue al lado equivocado de la historia, a la ley, a la formalidad. Y eso no puede hacer nada por nosotros. Si tú y yo vamos en los momentos que fallamos, porque vamos a fallar, hemos fallado, fallamos y fallaremos. Si tú y yo acudimos a la ley, a la formalidad, estamos fritos. Esa no puede salvarnos. Esa nos va a decir, como le dijo el Sanedrín a Judas, ay, tu problema, ve qué hacen. En lugar de buscar el perdón de Jesús, eligió el camino de la desesperación y de la muerte. Y así terminó. Pero esa historia de Judas nos dice algo. Judas reconoció que había pecado. Sí.
Textualmente le dice al Sanedrín: entregué sangre de inocente, derramé sangre de inocente, pero no se repitió. Cuando tú y yo reconocemos que pecamos, pero no nos arrepentimos, conduce a la destrucción. Punto. Cuando tú y yo pecamos, y a mí me da risa, me dice: tienes que reconocer que pecaste. No, tienes que reconocer que pecaste solo, no tienes que arrepentirte. Judas reconoció que pecó, pero no hizo nada útil por cambiar de posición. En cambio, los otros 11 vamos a ver que sí. El camino de Pedro y de los otros 10 fue totalmente diferente. Ellos también fracasaron estrepitosamente, cuidado. Ellos también traicionaron de alguna manera a Jesús al esfumarse. Pero ellos no se quedaron en el fracaso. Cuando Jesús resucita, Jesús le dice a las mujeres, que son las primeras que lo ven, ¿se acuerdan? Dice: pero las mujeres son las primeras. Son las primeras que lo ven. Dice: van un paso adelante de nosotros. ¿Y qué les dice Jesús? Díganle a los discípulos y a Pedro. Es decir, mira, díganle a aquellos 10 que iban a morir por mí, y al otro que dijo que no me iba a negar y que me negó, que voy para allá. Eso es lo que dijo. Voy, Pedro, ahí voy, tranquilo, cálmate. Cuando usted y yo fallamos, el Espíritu Santo nos dice: hey, ahí voy, ríndete, que yo trabajo. No te dice: viste, solo hacemos usted y yo. Viste, ya sabía que ibas a pecar. El Espíritu Santo me dice: hijo, ven acá, vamos a ayudar. Díganle a Pedro que estoy vivo. En el verso 32 hay una promesa que seguramente fue un ancla emocional, si lo queremos llamar así, para esos 11 discípulos. Dice: después que haya resucitado, dice Jesús en la cena, iré delante de vosotros a Galilea. Claro, porque Jesús no se quedó solo en que voy a morir. Le echó el cuento completo. Voy a morir y voy a... Cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Ellos cayeron, igual que Judas, crean. Los 11 cayeron exactamente igual que Judas. La diferencia es que aquel lo entregó con toda la intención. Pero los 11, estos otros 11 también lo traicionaron. Cayeron. Pero la gracia de Jesús los esperó. Voy a ir delante de ustedes a Galilea. Jesús dice: ya saben dónde voy a estar cuando resuciten. Jesús dice en el Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, pero dice, hablando del Espíritu Santo, habla de otros alter parácletos, dice en griego. Otro parácletos. Parácletos es una palabra que está un poco difícil de traducir, porque no tiene una traducción literal en español. Ustedes ven que la mayoría de las Biblias se ha traducido como consolador, ¿verdad? Pero es más, va más allá. Parácletos era una figura que tenían los griegos y después la tenían los romanos, donde el parácletos era una especie, unos dicen que abogado, era más que un abogado, porque el abogado trabaja, o sea, asesora o asiste o representa y presta un servicio, ¿verdad? Servicio profesional. Bueno, el parácletos iba más allá, porque el parácletos no solo el que defendía a la persona, sino que la tomaba bajo su patrocinio. Exacto. Lo ayudaba, ¿verdad? Hay una figura en el emprendimiento muy anglosajona que se llama business angel, o ángel de inversión, o ángel de empresa.
o ángel empresario, que es aquella persona que alguien que quiere iniciar un emprendimiento y dice, bueno, yo pongo el dinero, estoy un tiempo contigo, recupero mi dinero con una ganancia y me voy, ¿verdad? ¿Ustedes han visto Shark Tank? Bueno, esos son business angels, ángeles inversores, ¿ok? Personas que invierten para hacerse socio, no prestan, ojo, no es que prestan contra interés, se hace parte del negocio. Un paracletos era algo así, o sea, entraba en la vida de la persona, lo ayudaba, lo financiaba. Necesitamos paracletos. Bueno, tenemos uno, el mejor. Entonces, cuando Jesús habla de paracletos, es algo que es mucho más que un simple consolador. Es alguien que te toma bajo su. Pero él dice alter parácletos, es decir, otro parácletos, porque ya había uno que era él. Cuando él se va, queda la tercera persona de la Trinidad cumpliendo esa función. Una pequeña clase de teología. La hizo el Hijo, ahora la hace el Espíritu Santo. Ese está ahí. Entonces, así como Jesús le dice a los 11, voy a ir delante de ustedes a Galilea cuando resucite, nos dice después en Juan, es que a ustedes les conviene que yo me vaya. Y uno queda así como, exige una explicación, como condorito. ¿Cómo que no? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el alter parácletos. Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y a ustedes les conviene que venga el Espíritu Santo a sus vidas, a sus corazones. Así que ellos querían un ancla. Él iba a ir delante de ellos a Galilea, pero usted y yo tenemos un ancla también. El alter parácletos, el Espíritu Santo, habitando en nosotros, en nuestras vidas, dispuesto cada día a levantarnos, a redimirnos, a enseñarnos. En Galilea él se encontró con ellos y lo vemos en los evangelios. Y 3 veces le preguntó a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿tú me amas? Era como rara esa pregunta. Porque Jesús sabe todo, ¿para qué le pregunta? Y la respuesta de Pedro es interesantísima. Dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro está diciendo, tú eres Dios. Tú lo sabes todo. 3 veces. Lo restituye, lo redime. Le dice, Pedro, ya está, se acabó. Quedó en el olvido las 3 negaciones. Y le hace un encargo, por cierto. Apacienta mi grey. Y ustedes dirán, la peca apacienta la grey, el que lo negó. Así es Dios. Esos 11 valientes, esos 11 apóstoles que fracasaron en ese momento, iniciaron la iglesia. La iglesia hoy puede tener el título de apostólica, y lo tiene, porque fue iniciada por los apóstoles. Por esos 11, después llegó otro que era peor, que no solo no lo negaba, no lo había negado, sino que los perseguía al principio, que era Pablo. Con esos 12, o sea, 11 cobardes y vamos a llamar las cosas como son. ¿Qué hizo Pablo cuando mataron a Esteban? Dice que consentía en su muerte, así que fue asesino por complicidad, ¿verdad? O sea, 11 traidores y un asesino. Sí, redimidos por la sangre del Cordero y guiados por el Espíritu Santo. A veces nosotros nos quedamos en que eran 11 traidores y un asesino y no vemos lo que pasó después. La historia de Judas es una advertencia, la de Pedro y los demás es una promesa. Su amor, el de Jesús, no se basa en tu fidelidad y en la mía. Tenemos que ser fieles, sí, pero su amor no se basa en esa fidelidad. Su amor se basa en su fidelidad. La pregunta es, ¿cuál camino vamos a elegir hoy? ¿El de los 11 o el de Judas? ¿El de la desesperación o el de la gracia? ¿El de la autoconfianza o el de la gracia? La invitación es a la cruz.
Pero la invitación es a la cruz en ambas historias, solo que un grupo, los 11, sí aceptaron la invitación. Él no se sorprende. Y yo quiero que entendamos algo. Dios no tolera bajo ningún concepto el pecado. Es decir, Dios no le agrada bajo ningún concepto el pecado. Pero Dios no se escandaliza de mis pecados. Yo sí me escandalizo de los pecados míos y de los demás. Dios mío, lo que hizo. No, Dios no se escandaliza de nuestros pecados. ¿Les duele? Sí. Pero está dispuesto a redimirlo. Así que si no se escandaliza, lo mejor que puedo hacer es decírselo, confesárselo. ¿Necesita que se lo confiese? No. Él lo sabe todo. Quiere que se lo confiese. Porque la confesión no es para halagarlo a él, es para redimirme a mí. La confesión no es un acto de agradar a Dios, que sí lo ha agradado, y creo que me entiendan eso. La confesión, el kit de la confesión, el punto central de la confesión es redimirme a mí, permitir que el Espíritu Santo actúe en mí. No cae como Judas. ¿Saben? La cruz de Cristo es consecuencia de las traiciones. Usted mira y se vuelve loco, el Señor reprenda el diablo. Es consecuencia de las traiciones, desde Adán para adelante. Por eso fue la cruz, para redimir al mundo caído. Pero es la respuesta de ellos, la respuesta divina. Ese verso 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea, como dijimos, es un ancla para ellos. Pero al final, y para concluir hoy, el Señor nos tiene una buena noticia a nosotros. También nos tiene un ancla de nosotros. ¿Quieren saber dónde está? Busquen Mateo, capítulo 28. Yo creo que ese es el pasaje más manoseado por los cristianos evangélicos. Mateo 28, desde el verso 19. Todos lo conocemos, la gran comisión, ¿verdad que sí? Y la hemos dicho. Pero vamos a leerla. Verso 19 del capítulo 28 de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está el ancla. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los 11 les dijo: iré delante de ustedes a Galilea. A usted y a mí nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que no tengo dinero, pero estoy contigo. Señor, necesito sanidad, pero yo estoy contigo. Jesús nos dice que sea cual sea la situación, traición por mi parte, duda, desamparo, depresión, lo que yo quiera decir, Él está conmigo. El problema es si yo volteo a Él como los 11 o volteo al mundo como Judas. ¿A dónde quieres voltear hoy? Porque el ancla está, y con ese ancla no hay tempestad que pueda hundir el barco. Hermanos, los tiempos son dificilísimos. No me refiero a lo material, me refiero a algo más. Son dificilísimos. Les tengo una noticia, con toda seguridad y responsabilidad: se van a poner peor. Los tiempos no van a mejorar, van a empeorar. El clima, y no me refiero al clima atmosférico, el clima en el mundo no va a mejorar, va a empeorar. ¿Por qué? Porque el pecado crece, 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 y hay un afán de negar a Dios. Se va a poner peor. Esa es la parte.
Como decía el difunto pastor Hugo Vargas, lo bueno de eso, lo bueno de lo malo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque a la medida que empeora, se acerca su venida. Pero a la medida que empeora, usted y yo tenemos la oportunidad de ser testigos de él. Porque qué fácil que ser testigo cuando todo va bien, ¿no? A medida que empeora, usted y yo tenemos oportunidad de obtener esos galardones por ser discípulos fieles. Como Pablo, como Pedro, etcétera, etcétera. Freddy. Pero todo radica en qué decido, y es la pregunta que quiero que nos llevemos hoy. ¿Qué decido? ¿Seguir en la autoconfianza o buscar la gracia? La autoconfianza me lleva por el camino de Judas. La gracia me lleva por el camino de Cristo, que fueron el que siguieron los 11. ¿La gracia o la autoconfianza? ¿La autoconfianza o la gracia? ¿Qué decido hoy? Y ese hoy es cada día de mi vida. ¿Qué decido en mi familia, en mi trabajo, en mi inversión, en mi caminar? ¿Qué decido? ¿La autoconfianza o la gracia? Porque los dos tienen caminos diferentes y los dos tienen finales completamente diferentes. Judas y los 11 eran iguales. Lo que los diferenció fue en qué confiaron. El que no conoce a Cristo y yo somos iguales. Lo que nos diferencia es en qué confía cada uno. Si usted y yo confiamos en lo que tenemos o no tenemos en el banco, en lo que tenemos o no tenemos en mi casa, en mi familia, en mis amigos, en mi saber, puede ser que estemos transitando el camino de Judas y no nos damos cuenta. Pero si usted y yo nos preparamos, trabajamos con seriedad, hacemos las cosas ordenadas y pulcramente, pero confiamos en Cristo, puede ser que estemos siguiendo el camino de Pedro y el de los otros días, el de la autoconfianza o el de la gracia. Eso no es una decisión de hoy, es una decisión de todos los días. ¿Qué decidimos seguir? ¿La autoconfianza o la gracia? Pongámonos en pie. Si yo hiciera una simple pregunta hoy día, yo creo que todos van a levantar la mano. Sé que no lo voy a hacer. Porque les voy a decir algo. Aquí, hoy, en este salón, hay dos tipos de personas. Los que tenemos problemas y los que los vamos a tener. Los que atravesamos dificultades y los que las vamos a atravesar. Y hay podría haber un tercer tipo, el que la va a tener y que la tiene ya. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay límite a la gracia de Dios. Hay límite a lo que yo creo en la gracia de Dios. Dios es capaz de restaurar. Jesús es capaz de redimir. El Espíritu Santo está para levantarme. Depende en qué confío. En mí, en lo que tengo, en lo que soy, en lo que puedo, lo que sé. O en el Cordero inmolado. En Dios hecho hombre. Dios nos bendiga.